Bueno, queremos dar a ustedes una posición inicial respecto de los lamentables hechos de Ayotzinapa y de Iguala, ocurridos en Iguala. Dice así: respecto a los lamentables hechos de violencia de Iguala Guerrero, en los cuales fueron asesinadas 6 personas y 43 jóvenes alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron capturados y presuntamente ejecutados. Lo quiero dejar en ese nivel para no abonar en el terreno de la especulación. Nos permitimos realizar las siguientes reflexiones y planteamientos. Primero, el Senado de la República expresa su total solidaridad con los familiares de los jóvenes desaparecidos y de las víctimas encontradas en fosas clandestinas en las cercanías de Iguala Guerrero en días recientes. Aclaro que aún no hay una determinación oficial respecto de que si los restos encontrados corresponden a las personas declaradas desaparecidas, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Expresamos nuestro respaldo a la Normal Rural de Ayotzinapa por la difícil situación en la que se encuentra por la desaparición y presunta ejecución de alumnos de la misma. Se trata de un golpe a la comunidad que integra esta institución. Tercero, para caracterizar el hecho, se trata de un hecho horrendo, del nivel de aquellos que trastornan la vida de un Estado y de un país, que demuestra que el crimen organizado ha penetrado a las autoridades y que supone que pueden actuar con total impunidad. Cuarto, lo ocurrido en Iguala Guerrero es un hecho doloroso para todas y todos los mexicanos y debe resolverse de fondo, lo cual implica la localización de los jóvenes, la identificación de quienes se los llevaron y su consignación por los delitos que correspondan. Quinto, las autoridades federales y locales deben acreditar que no están rebasadas y que pueden ejercer sus funciones esenciales de seguridad y justicia. No solo se trata de tener algunos de los policías municipales asesinos. Se deben de desmantelar los grupos del crimen organizado que operan en esa región, identificados como Guerreros Unidos y Los Rojos. Y sexto, se debe determinar el nivel de vinculación de la política con el crimen organizado. La mesa directiva del Senado no mantendrá este asunto como un asunto de discusión limitada. Abriremos el tema en el Senado de manera plena. El día de mañana, bajo el formato, mecanismo que acordemos en nuestra reunión previa, se tratará este asunto. Bajo el formato de puntos de acuerdo, porque seguramente serán presentados varios por senadoras, senadores interesados, o bajo el formato de un tema de agenda política nacional. El Senado tratará con toda apertura, con toda amplitud este asunto para tener una posición inicial. Sin duda que estamos viendo la disposición de las autoridades a llegar a fondo, pero el Senado de la República no va a estar al margen de tener una posición en este tema tan importante. Es lo que les queremos decir en esta tarde, en este mediodía, y compartirlo con ustedes. Si hubiera preguntas, con mucho gusto respondemos.
Sí, buenos días, tardes, senador Barbosa. Yo cubrí lamentablemente los hechos del 2011 al 2012 y ya había antecedentes, ya se había alertado a las autoridades. Yo quiero saber por qué si desde entonces, cuando convivimos con los jovencitos y nos dijeron quiénes habían sido los que les dispararon, no se tomaron acciones. ¿Qué pasa en el PRD a nivel interno y con sus autoridades en Guerrero? Porque no hay gobierno. Se lo pregunto de manera directa, ¿por qué elegir a Ángel Aguirre como su candidato cuando ya él estaba marcado por el asunto de Aguas Blancas? Se dice que compró la candidatura, ojalá que usted lo pudiera aclarar. 2, ¿por qué dejaron escapar al alcalde de Iguala, siendo también de extracción perredista? Inclusive tenemos conocimiento que es de la corriente de los chuchos. Y pues, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ustedes como partido si se han coordinado o comunicado con el gobernador de extracción perredista, Ángel Aguirre, y en este asunto tan lamentable como haber dejado ir al alcalde de Iguala? ¿Y qué responsabilidad tiene para usted su gobernador en estos hechos? Primero voy a dejar claro que la respuesta la voy a emitir como presidente del Senado, porque estamos dando la conferencia, dos vicepresidentes y su servidor, el presidente, en la sala de juntas de la presidencia de la mesa directiva. Decirte que no veo yo a ningún partido político nacional vinculado con el crimen organizado, ni al PRD, ni al PRI, ni al PAN. Es obvio que los partidos políticos, organizaciones nacionales, pueden tener dentro de sus filas gente de mala conducta, de mala reputación y de vínculos oscuros. Pero ningún partido político se vincula a actividades criminales. La versión de cómo no fue detenido el alcalde es una versión como las que tenemos nosotros, que hemos tomado de la información de los medios, que si se escapó a través de un túnel, que si lo dejaron escapar, son versiones que tendrán que determinarse por parte de la autoridad. ¿Qué pasa, dice, con el PRD? ¿A qué pasa con el PRD? Bueno, es un partido político nacional en una región del país, Guerrero, como es Michoacán, como es Tamaulipas, como es Sinaloa, como muchos otros estados, en donde hay penetración del crimen organizado en la vida social y en el ejercicio de la autoridad. No veo, por tanto, a un partido en esa condición de vinculación donde gobierna. Veo con preocupación la vinculación, la penetración del crimen organizado en muchas regiones del país a todos los niveles de la convivencia social. ¿Se han comunicado con el gobernador? Yo no. ¿Sí? Yo no. Por lo menos en 3 días no me he comunicado. Compartí una reunión, cena diría yo, de reconocimiento al presidente Zambrano, en donde estuvo él, pero nada más, nada vinculado con este asunto. ¿Qué responsabilidad tiene el gobernador? Me preguntas ya de manera personal. Yo espero que ninguna. Yo no veo al gobernador vinculado a estos hechos. Sin embargo, habrá autoridades encargadas en cada caso que determinen la responsabilidad de cada quien. La Procuraduría General de la República se atrae los casos, la Procuraduría General del Estado, en el marco de lo que están realizando, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la facultad que esta legislatura le otorgó cuando le trasladó las facultades que el 97, párrafo 3, le otorgaban a la Corte y que hoy están en el 102, apartado B, párrafo 3, parece, de la Constitución. Esas son las autoridades que van a tener que determinar responsabilidades.
no abonemos al terreno de la especulación con declaraciones lacrimógenas, no ayudamos, no dejemos de hablar del tema. Eso sí, lo compartimos en el Senado, en la mesa directiva. Abordémoslo con toda profundidad, toda amplitud, porque este es de los casos que trastornan a un país. Este es de los casos que, si no se atienden, pueden provocar una reacción social nacional. Y por eso no debemos de ponernos en la condición de los que defienden y de los que acusan, en la posición institucional de que se determinen responsabilidades quien quiera que esté vinculado a este asunto tan lamentable. Es lo que te puedo responder. Nos comentaban ayer que aproximadamente son 5 los municipios que están donde hay crimen organizado metido en Morelos, que toda la zona de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán también están todos ya una verdadera colusión con el crimen organizado. ¿Por qué, si ya tienen los datos, por qué el gobierno no actúa y de qué manera el Senado va a coadyuvar en esto? Y por otro lado, me gustaría preguntarles si es posible que me respondieran los tres. En el asunto del Politécnico hay un joven que se llama Mario Antonio Rosales, que está muy metido, que él es el que toma la tribuna, toma el micrófono, y este joven dice no a todo, incluso cuando el secretario de Gobernación da propuestas, él dice no a todo, y este joven forma parte del Morena. Me gustaría que me comentaran cuál es su posición respecto a que haya jóvenes, gente metida de partidos, en conflictos como Ayotzinapa, como el Politécnico. Bueno, yo comparto con todos, no tengo duda, que donde hay presunciones de vinculación de autoridades con el crimen organizado, hay que actuar y no esperar a que ocurran cosas para hacerlo. Eso es una circunstancia de diligencia, de obligación, de responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Hay que actuar. No podemos pensar que se vuelve esto una especie de complicidad omisiva, solamente dejando que se actúen, que sigan comportándose de manera desviada autoridades que ya tienen una determinación pública de vinculaciones con el crimen organizado. Nos pronunciamos por eso, por ejercer la autoridad de manera plena y oportuna. Respecto del joven que se dice es de Morena y que forma parte del movimiento estudiantil del Politécnico, no vamos a dar opinión. Es un asunto interno del movimiento, respetamos al movimiento. Ojalá los partidos políticos atrajéramos a más jóvenes, cualquiera que sea su forma de pensar, son ideologías, pero no vamos a dar opinión porque somos respetuosos de ese movimiento. Gracias, senador. Yo solo quisiera preguntarle sobre hace unos días usted comentaba que sería terrorífico, así lo calificó, que empezaran a aparecer pues los muchachos o los jóvenes asesinados, o ahora, bueno, pues se presume que calcinados algunos de ellos. En fin, esto, senador, pues, digamos, confirma las peores pues, ideas que se tenían del asunto, ¿no? Digamos, más allá de los calificativos, ¿qué es lo que se puede hacer para que este asunto se vaya resolviendo? Porque la verdad es que se ve que está ahí metido el crimen organizado, hay un desorden, una ausencia de poder, en fin, hay una serie de cosas ahí que están terribles. Y hoy, por ejemplo, el presidente también pues sale, da un posicionamiento, la verdad, bastante ambiguo, también no se entiende muy bien qué es lo que quiere posicionar el presidente. Y pues en esta guerra de ambigüedades yo quisiera
pues saber qué de concreto se puede sacar de este tema. Bueno, solamente sería una opinión, porque quien conduce una investigación es quien debe de dar la ruta, con estrategias de secrecía, de inteligencia policial, de inteligencia en la investigación. Una autoridad que investiga no puede determinar qué elementos tiene y hacerlos públicos porque le das elementos a quien está investigado de que se prepare en su defensa o de que se evada, ¿verdad? Yo lo que sí puedo decirles es que nosotros desde el Senado reclamamos un esclarecimiento pronto. Pronto. Pronto significa casi inmediato. Pero la atracción de la PGR, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? Pues creo que es un asunto que la misma Federación va a calcular si se hace o no se hace. Finalmente, aquí no queremos ver autoridades ejerciendo cálculo político en su vinculación al asunto, sino que Federación y el Estado, yo entendí que ese fue el mensaje del presidente Peña, que dispuesto a establecer un nivel el más profundo de vinculación y coordinación. Así puedo entender que ese fue el contenido o el fondo del anuncio. Así es que lo que yo te quiero decir es resultados inmediatos, determinación de responsabilidades, porque si no es un asunto, repito, que si no se atiende con celeridad, es de los que trastornan un país. Trastornan un país. Ya es un hecho muy complejo y si no se atiende adecuadamente, su efecto se multiplica. Entonces hay que actuar todos y por eso el anuncio es porque decirles que mañana lo vamos a tratar en el Senado con mucha amplitud. No vamos a ser parte de una estrategia que no se vea que en el Senado hay quienes acusan, quienes defienden y quienes tratan de evadir el tema. No, 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 no. Este tema no hay que evadirlo, hay que enfrentarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Yo puedo entender que aquí habrá estrategias de políticos profesionales para poder desgastar a otros políticos, a otros partidos, a gobiernos. Puedo pensar todo eso, pero es preferible enfrentar eso a que el Senado como institución quede como aquella institución que no habló del asunto y que no tuvo posición política. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar un poco relacionado con este asunto que usted ha marcado y ha sido reiterativo en el sentido de que urge ya, ¿no? Hay que darle celeridad a este tema. Y en este marco yo le pregunto si el gobierno federal no llega tarde. El presidente Peña Nieto dice que instruye a su gabinete a dar con los responsables de la violencia en Iguala. Ya pasaron 8 días de lo que ocurrió. El presidente de la República apenas sale a pronunciarse por este tema y a dar instrucciones cuando ya pasaron 8 largos días y ya pasó de todo. Ya estamos hablando incluso de la posibilidad de unas fosas, que bueno, ya usted también lo aclaró muy puntualmente, que todavía no hay la seguridad de que sean los normalistas, pero ya pasó mucho tiempo. Entonces, no llega tarde este anuncio del presidente de la República, eso por un lado, y por el otro le pregunto que si me pudiera por favor aclarar esta situación que usted señala, que dice se deben terminar el nivel de vinculación entre la política con el crimen organizado, porque después dice no veo a ningún partido nacional vinculado con el crimen organizado. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente con la primera frase? Si me pudiera explicar para no tener malos entendidos. Gracias. No veo que el anuncio del presidente Peña llegue tarde si te refieres a los hechos del viernes antepasado, porque por lo menos la información que yo tengo es que ha habido una actividad muy intensa de autoridades federales y locales desde que ocurrieron los hechos. Diría yo que hoy el anuncio del presidente Peña
es en el sentido de decir que habrá una vinculación, coordinación y una decisión de llegar a fondo. Así lo entendí yo. Yo diría que lo tarde que puede calificarse en este tema no tiene que ver con la actividad desplegada a partir de los hechos, sino a partir de las causas, que es lo que va a salir todo esto. Es parte del escenario que va a surgir, pero va a surgir. Tú me preguntaste solo por la posición del presidente Peña, en el sentido de llega tarde. No está llegando tarde, corresponde a una posición política, una vez que se ha especulado y que tiene el alto grado de posibilidad de que las fosas contengan cuerpos, que una parte por lo menos correspondan a los desaparecidos. Insisto, tengámoslo en el nivel, como ustedes lo manejan, también de alta probabilidad, porque no hay una determinación oficial al respecto. El otro tema de a qué me refiero con que se determine la vinculación de la política y del crimen organizado, a lo mejor lo preciso sería decir la vinculación de servidores públicos con el crimen organizado, en todos los niveles, en muchas partes del país, porque aquí lo que sí es claro es que los ejecutores fueron policías municipales de Iguala Guerrero, ¿sí?, que son servidores públicos, que corresponden a una relación de mando con la Secretaría de la Seguridad Pública del municipio y con el ayuntamiento, ¿verdad que sí? Y entonces ahí esa vinculación es una vinculación que es real, que ha sido acreditada, que es parte de un escenario horrendo. Pásale, Luis. Y por otro lado, el tema de que no veo a los partidos políticos vinculados al crimen organizado, no los veo como organizaciones políticas, con direcciones nacionales y estatales, no los veo. No veo que estas organizaciones nacionales tienen en algunos de sus integrantes personas con vínculos oscuros. Claro, la prueba es hoy, ¿no? Me dicen del militante perredista que es alcalde. Sí, bueno, pues es militante perredista, es alcalde, pero no vean al partido ustedes vinculado en las decisiones y en los intereses de un servidor público que se volvió criminal. El partido es una cosa y el servidor público del partido es otra cosa. Por eso digo que yo no veo a los partidos como organizaciones, pero sí hay integrantes de ellos que están vinculados sin duda a actividades ilícitas. Adelante. Quisiera preguntarle si en Michoacán hubo necesidad de enviar un comisionado o de crear una figura de comisionado, y si en Tamaulipas hubo necesidad de enviar al ejército, la misma Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que tendría que hacerse concretamente en el estado de Guerrero? ¿Desaparición de poderes, por ejemplo? Mira, para no dar una opinión del presidente del Senado sobre un procedimiento constitucional que no está iniciado, que lo pueden iniciar y en todo caso se tomará una posición institucional, yo te diría que lo que tiene que hacer la Federación junto con la Federación en concreto es mandar gendarmería, mandar ejército, mandar todo tipo de fuerzas del orden para poder generar una reacción, que es lo que también está esperando la gente, una reacción. Lo de si comisionado o no es una decisión que tendrá que tomar en otro nivel, no en el Senado de la República, pero que sin duda la experiencia de Michoacán, que fue al principio adecuada, después ya no lo fue, y creo que es una condición política que está en la percepción. No resuelves de fondo las cosas con un comisionado que, dígase lo que se diga, sí afecta a la autonomía de un Estado. Francisco García, por favor. Pancho García, ¿dónde está? Si estabas ahí, ¿cómo es que no te presentía? No, quería un poco precisar la pregunta de la compañera de México Antiguo. En un momento dado ella pregunta ¿cuál es la responsabilidad del gobernador en los hechos ocurridos
quiero pensar que lo dijiste que tiene responsabilidad directa. No, supongo que un gobernante sí tiene responsabilidad en el territorio que gobierna. Sí, no es un tono de exoneración del gobernador. Y por otra parte, manifestaste en el sentido de que pues, Guerrero no es el único estado, que esto es un mal que afecta a Tamaulipas, a todos los estados. Mencionar que si no es un poco la tesis de más de muchos. ¿Y consuelo de quiénes? De pocos. ¿Ya? Miren, una autoridad o un servidor público tiene responsabilidades de toda índole. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que existen? Responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas y responsabilidades políticas y administrativas. Cuando ocurre un hecho y hay una investigación, la determinación de responsabilidades puede ser en esos sentidos, dependiendo de la naturaleza del hecho. No estoy pensando aquí en responsabilidades civiles, por favor, ni administrativas. Bueno, administrativas puede ser. Así es que la determinación de responsabilidades tendrá que darse por investigaciones prontas y expeditas. En eso veo yo la decisión de todo tipo, de todas las autoridades. Este es un hecho que no corresponde solamente resolverlo a los guerrerenses. Eso también es cierto y apúntenlo. Es un hecho que si no se aborda como un tema nacional, este es de los hechos que trastornan, repito, a un país. Por eso hay que abrirlo en los órganos del Estado y más en un órgano como es el Senado de la República. Yo no exonero a nadie, porque a mí no me toca exonerar, por lo que induces, Pancho. No, yo no exonero a nadie. Yo no exoneré a nadie. Dije que yo no veo vinculado a Ángel Aguirre, ¿sí?, en responsabilidades de los lamentables hechos tales como los asesinatos. Alrededor de esos hechos puede haber muchas otras cosas, ¿eh? Se pueden analizar muchas otras cosas. Es decir, la responsabilidad no solamente radica en la ejecución, puede haber muchas otras cosas, pero yo no soy el que determina responsabilidad, el Senado no determina ni exonera, para que no se vea que estamos nosotros ya creando una… Por eso me interesó dar la conferencia con los 3 vicepresidentes. No están las secretarias, pero con los vicepresidentes, para poder determinar, no es una posición de partido, ni estoy saliendo yo en una extensión del presidente nacional. Es una institución cuidada, una posición cuidada. Así es que habrá quien determine las responsabilidades de todos los involucrados por estos hechos. Precisamente por ser el presidente del Senado, cuando en el momento en que dijiste no creo que tenga responsabilidad o no tiene responsabilidad, pues no se precisó que… Está bien, no, gracias por la pregunta inclusive. No vamos a evadir, Hay muchas formas de evasión. Repito, este es un tema en el que hay que tratarlo abiertamente. El Senado no va a evadir tratarlo, no va a evadir tener una posición, una opinión. Si no sabemos tratar este asunto, insisto y lo vuelvo a insistir, como nación, como Estado, como órganos del Estado, lo vamos a lamentar. Y creo que es la posición que tiene el gobierno del Estado y el gobierno de Guerrero. ¿Será que en un municipio es una ínsula en donde el único responsable sea el presidente municipal o el alcalde o el ayuntamiento? ¿Será que forma parte de un Estado? ¿Y será que ese Estado forma parte de un país? Esa es una inflexión que se hace de los niveles de responsabilidad de hechos que ocurren en un lugar de nuestro país, ¿verdad?, de un estado, de un municipio. Mal de muchos, no, de ninguna forma. Ese es un consuelo que no debemos de buscar nosotros, no. No es lo mismo que pasó en Guerrero, puede pasar en Tamaulipas, como ha pasado, puede pasar en muchos otros estados donde ha habido las ejecuciones masivas. Hoy son estudiantes, y no porque les dé otra condición, pero el nivel de sensibilidad frente a la opinión pública son de estudiantes.
no de estudiantes que se oponen a todo, no, no estudiantes diferentes, son estudiantes, son jóvenes. Es un punto muy sensible de los hechos por los cuales hay que estar atento. Así es que ningún consuelo, se tiene que actuar con mucha responsabilidad. No sé si hubiera otra pregunta. Señor, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo un poco de duda respecto a si no será también que el crimen organizado ya se acostumbró a autoridades blandengues que dicen que van a hacer, que se va a investigar y realmente pasa el tiempo y seguimos viendo hechos cada vez más horrendos como usted lo menciona. O sea, porque bueno, pasa lo de Tlayaya y también pasa el tiempo y se deja a lo mejor al olvido de la gente y después viene otro que desbanca al anterior y entonces pues no pasa gran cosa. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, yo creo que sí ha pasado, sí es parte de la deformación en los conceptos que tenemos como sociedad, el acostumbrarnos a la criminalización, a la bestialización del crimen, como un asunto que empieza a verse, si no normal, común, y que un hecho mayor sustituye al anterior menor o lo es igual. Claro que sí, es un asunto por el que no debemos de caer. Por eso a la cultura del crimen organizado se combate con educación, se combate con difusión de valores, con fortalecimiento de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, que las hay, como la familia, ¿no? ¿Verdad? Sí, que es pública, por cierto, no es privada. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que esa es una parte de la deformación con la que se ha vivido, que hemos encontrado en la sociedad. Lo lamento mucho, pero es algo así. Pues la autoridad es la que tiene que provocar lo que llamamos nosotros estado de bienestar, y el estado de bienestar no solamente es tener comida, educación, sino tener un ambiente sano para poder desarrollarnos. Imagínense si hay regiones donde se puede pensar en un desarrollo pleno de la persona. Yo creo que no. Entonces es un asunto por el cual se puede decir autoridad rebasada o no autoridad rebasada, que ya no brinda a su sociedad un escenario de desarrollo pleno. Gracias. Gracias.